Saludo al señor obispo, don Gilberto, a mis hermanos sacerdotes, a todos los demás hermanos que están del otro lado, en Perú. Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, me he propuesto hablarles de adoración, que es lo mío, pero no de grandes definiciones ni de temas que puedan resultar al final aburridos, sino de lo concreto, de la adoración. Suele pasar que muchos sientan el impulso de adorar. Bueno, en realidad ese impulso viene del mismo Señor, que es el que nos llama, ¿no? Y que nos invita, que nos dice: vengan a mí todos ustedes que están agobiados, fatigados, deprimidos, asustados, que yo os aliviaré. Él invita a encontrarlo, donde Él mismo decidió quedarse con nosotros, siempre, oculto, para que por la fe descubramos el secreto de esa presencia suya. Decidió quedarse en la Eucaristía. Y digo que quizás sientan ese impulso a adorarlo, aunque a veces no se den cuenta, una total cuenta de ello, y sí lo descubran cuando realmente ese llamado, cuando realmente se acercan a la Eucaristía, digan: ah, era esto, aquí encuentro mi paz, aquí estoy. Pues bien, aún así, también puede ser que se pregunten a sí mismos, otros que los pregunten: bueno, ¿y por qué? ¿Para qué adorar? Estamos en un mundo, bueno, que todo tiene que saber para qué, cómo se hace y por qué, ¿no? Y bueno, antes de entrar en cómo adorar, que es un tema que siempre vuelve, preferí comenzar justamente respondiendo a esas preguntas básicas, teniendo presente que al final la adoración es algo exclusivamente tuyo, es tu relación con el Señor, con aquel que es tu Dios, tu Señor. Después de todo, adorar se aprende adorando. Adorar se aprende adorando. ¿Qué es adorar? Bueno, aquí me refiero a un episodio que me gusta repetirlo. El gran teólogo, gran papa que fue Benedicto XVI, una vez estando con niños, los niños le preguntaron eso: ¿qué es adorar? Y él pensó un momento, porque tenía que, claro, transmitir esto a unos niños, y dijo algo así como: adorar es dejarse abrazar por el amor de Dios. La adoración, y es muy bueno, yo me abandono, Dios me abraza, Dios me ama, Él quiere este encuentro, yo también lo quiero, claro. Ahora, adorar también es vivir el primer mandamiento. Una de las expresiones del primer mandamiento es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Nosotros adoramos a Dios porque Él es Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador. Los hombres y los ángeles tienen el dulce deber de adorar a Dios. En el cielo, todos, las almas de los bienaventurados, de los santos y de los santos ángeles, adoran a Dios. Y cada vez que adoramos, nos unimos al cielo. Tenemos nuestro pequeño cielo en la tierra. La adoración es el culto debido a Dios y solo a Él. Porque, de nuevo, Él es Dios, nosotros somos sus criaturas, y reconocemos a través de la adoración la gloria y la majestad de Dios. Adorar es entablar un diálogo de amor en el silencio del corazón. Un diálogo muchas veces sin palabras. A mí me pasa y les pasará. Estoy ahí, no sé qué decir. Está ahí, es tan inmenso Dios y yo tan pequeño. Pero ahí está. Pero es un diálogo, es un reconocimiento.
Cuando adoramos, cuando permanecemos en su presencia, permanecemos en su amor. El Señor dice, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, ese produce muchos frutos. Sin mí nada pueden, nada podrán. Es decir, esta es la realidad. Sin él nada podemos. Y si queremos que nuestras vidas sean fecundas, pues tenemos que permanecer en Cristo. Y una forma de permanecer es en la adoración. Si la gloria de Dios hiciese manifiesta, todos nosotros caeríamos por tierra, esto sin lugar a dudas. Nadie podría soportar tanto poder, bueno, ni siquiera estaremos vivos, ¿no? Estaremos cayendo por tierra, postrándonos, cumpliendo con un acto de reverencia, de sometimiento ante Dios, como criaturas que Él creó y que salva por amor. Ahora, decíamos, ¿por qué adorar, no? Bueno, porque es Dios. Y por eso Satanás pretendía en el desierto, una de las tentaciones es que quería ser adorado. Él siempre quiere ser adorado. Y el Señor le responde con las palabras que antes comentábamos, como una expresión del primer mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. En este loco orgullo, en esta soberbia absurda, Satanás, en esa necedad, pretende ser adorado. Atención, que eso es ahora y siempre. Él quiere ser adorado. Primero desplazar a Dios y luego para Él ser adorado. Quiere tomar el lugar de Dios. Ahora. Uno dice, no, yo no voy a adorarlo. Sí, pero quien se niega a adorar a Dios termina, le guste o no le guste, consciente o inconscientemente, adorando al diablo. ¿Por qué? ¿Cómo lo va a hacer? En el dinero, en el poder, en el sexo, en la idolatría, en las ambiciones, en la superstición. Todo eso lo ofrece Satanás. Y participando de eso, está participando de su rebeldía, está despreciando a Dios por estas cosas y ya cayó en su poder. Ahora, nosotros adoramos solo a Dios, decimos. El culto de Dios tiene incluso un nombre, latría, que se diferencia del culto a los santos, que es dulía. La Santísima Virgen además recibe un culto especial, mucho mayor de todos los santos, que se llama hiperdulía. Como decía el cardenal Newman, no se le puede asignar a la santidad de María ningún límite, salvo aquellos que corresponden al estado de criatura. No hay nadie más santo que la Virgen entre las criaturas. Ahora, no es verdad que los católicos adoramos a la Virgen. Le rendimos un culto superior a los demás santos, por ser aquella que no solo engendró en la carne al Hijo de Dios, y por ser inmaculada, es decir, nunca pecó, además de haber sido preservada del pecado original, sino también por todo lo que ella hizo por nuestra salvación. Pero queda muy claro, solo a Dios adoramos, en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se adora? Cuando estamos ante Dios. Claro, me dirá, siempre Dios está presente. Y yo digo, claro, toda vez que sabemos la presencia divina en la Eucaristía, porque es ahí donde Él eligió, es localizable. Nuestra adoración es una adoración concreta, no abstracta. No vamos en el medio del campo, en el medio de la montaña y adoramos ahí. No. Sí podemos tener espíritu de adoración, pero el Señor ha determinado un lugar. Porque si bien hay una presencia de Dios por inmensidad, está en todas partes, digamos, y más allá de lo que nosotros podemos ir todas partes, hay una presencia de Dios también por inhabitación. Es decir, está cuando estamos en estado de gracia. Cuando estamos en estado de gracia, purificado nuestro corazón, y nuestro corazón está dirigido al Señor y por tanto también a los hermanos, cuando tenemos ese anhelo de Dios, y estando en estado de gracia, repito, entonces sí, hay una presencia de Dios en nosotros. Pero hay una presencia, sobre todo, particular, única, localizable, como decía,
Él decidió permanecer con los suyos antes de partir, y esta es la Eucaristía. Es el legado del amor de Cristo que nos dejó. Y la forma en que solo Dios podría haber concebido, la más humilde, la más silenciosa y también vulnerable, la del pan eucarístico. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eligió esa forma. Ahora, ¿quiénes adoran? Bueno, los hombres y los ángeles. Los hombres creyentes, las almas bienaventuradas del cielo, los ángeles del cielo. Todo creyente adora a Dios, porque cree en Dios. Todo cristiano adora a Cristo. Claro, puedo adorar a un Dios desconocido, no es el Dios. El Dios verdadero está revelado por Jesucristo nada más. Cuando dice que los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros, no es verdad, no es verdad. Ellos no reconocen a Jesucristo ni los judíos como Dios, entonces no pueden, no conciben la Trinidad. Nosotros adoramos a Dios, adoramos a Cristo, y en Cristo adoramos a todos, a todas las tres personas, pero es un solo Dios. Ahora, ¿dónde se adora? Todo católico adora a Dios en la Eucaristía. Esa es nuestra fe católica, la fe eucarística. Es el sacramento de la presencia de Jesucristo, es el lugar donde está Jesucristo. La adoración, como digo, no es un culto abstracto, sino bien concreto. Por eso, los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que es lo que busca el Padre, como decía el Señor en la Samaritana, lo hacen adorando la Eucaristía. Adorando a Jesucristo en la Eucaristía somos abrazados, en lo que decía al comienzo, lo que decía el Santo Padre Benedicto, somos abrazados por el amor de Dios y penetramos el secreto de su amor presente tras ese ocultamiento en los velos eucarísticos. El alma entra en un coloquio de amor inefable y es transformada. Ahora, estamos hablando de la Eucaristía, pero ¿qué es la Eucaristía? Bueno, la pregunta es impropia. ¿Qué es? No. ¿Quién es? No es un objeto, no es una cosa, es la persona divina de Cristo. En todos los milagros eucarísticos, donde se ve tejido, donde se ve carne, cuando se hace la verificación, se ve que ese tejido es un tejido de un corazón humano, incluso en agonía ese corazón. El corazón es el centro del amor, es la misma persona. Por lo tanto, ahí está el corazón de Cristo. Cristo mismo, en el sacramento de su amor, así nos lo manifiesta. Eucaristía es un nombre griego, sabemos que viene de un verbo que significa acción de gracias, dar gracias. Esas gracias debidas a Dios por ese don infinito que hace Él de sí mismo en la persona del Hijo. El Hijo de Dios que se dio y se da a nosotros. ¿Para qué? Para que santificarnos, para que tengamos la vida eterna, nada menos. Y para acompañarnos en este camino hasta el otro, hasta el fin del mundo y hasta el fin de nuestro mundo cuando se acaba nuestra vida. Él nos asegura, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eucaristía, en general se habla de Eucaristía la celebrada en la misa, ¿no? Celebramos la Eucaristía, que es la actualización, hacer presente, hacer actual, el único sacrificio. Las celebraciones son las que se repiten, el sacrificio no, es uno solo. Cristo murió una sola vez, resucitó una sola vez, está desde entonces para toda la eternidad sentado a la derecha del Padre, pero eso lo perpetuamos a través del sacrificio eucarístico en la celebración, pero el hecho es uno. Lo que se repiten son las celebraciones. Es la actualización del único sacrificio de Cristo en la cruz. Él que se entrega voluntariamente, por amor al Padre, por amor a nosotros, en sacrificio redentor, es decir, para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? De la muerte, del pecado, de Satanás. Estamos en la garra de Satanás. Cada vez que estamos en el pecado, estamos en la garra de Satanás. ¿Y cómo nos liberamos? Con la confesión, arrepintiéndonos. La Eucaristía es un signo sacramental, quiere decir que es un signo sensible, nosotros lo vemos, lo podemos ver, lo podemos ver.
gustar con los sentidos. Pero hace ese signo presente una realidad profunda, un misterio, que es la presencia de Dios. Dios mismo en la persona del Hijo. Y además hace presente el sacrificio, de este sacrificio mismo de la redención, cuando se lo celebra en la Eucaristía. Así que hay una presencia de Dios, de Él, del Señor, de Jesucristo, y una presencia de su sacrificio redentor en la misa. Esa Eucaristía recibida nos hace entrar en comunión con Dios y a través de Dios entre nosotros. La Eucaristía es el don infinito que Jesucristo hace de sí mismo en la última cena y que deja como memorial de sacrificio, ese sacrificio que va a cumplir al día siguiente, Viernes Santo, en el Gólgota. El Señor dijo en aquella última cena: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y lo mismo con el cáliz, al final de la cena dice: tomó el cáliz, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados o para la remisión de los pecados. Y al mismo tiempo que consagró al pan y al vino, en eso consagró a los sacerdotes. Y el sacerdocio le dijo: haced esto en memoria mía, o en conmemoración mía. Ahí nace la Eucaristía, ahí nace el sacerdocio, que hace posible la Eucaristía. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Y no hay sacerdocio sin Eucaristía tampoco. La Eucaristía nos ha sido dada para ser celebrada y para ser contemplada en adoración. Y todo culto eucarístico es siempre de adoración. La misma misa es un culto de adoración. San Francisco de Asís decía: deben los hombres temblar, el mundo debe vibrar, todo el cielo ser conmovido, cuando sobre el altar, entre las manos del sacerdote, aparece el Hijo de Dios. San Francisco, tantas veces mal citado, ¿no? Y permítanme que repita aquellas palabras del entonces cardenal Ratzinger sobre el sacerdocio y la Eucaristía. Dijo: ¿qué sería de nosotros sin la Eucaristía? No habría iglesia, no habría sacramento, no habría sacerdocio, no habría presencia, esa presencia única de la persona de Cristo, no habría sacrificio redentor. Y dijo luego algo muy bonito, expresado en muy buenas palabras de una realidad: el sacerdote abre el cielo para que Cristo venga a la tierra. El sacerdote no obra por sí mismo, sino que se ha revestido de Cristo. Y no solo por fuera, sino también y sobre todo por dentro. El Señor ha tomado posesión de él y él no se pertenece. Por eso el Señor actúa y obra por medio del sacerdote. El Señor está presente y pronuncia por boca del sacerdote las palabras santas que transforman cosas terrenas, pan y vino, en un misterio divino, en la persona de Cristo. La misa no es solo un banquete. El sacrificio se hace presente en la misa. Él se hace presente. El sacrificio del amor de Dios que rasgó el velo del templo, recordemos cuando Él muere, en la cruz se rasga de arriba abajo el velo que era el velo que cubría el Santo de los Santos, donde estaba Dios. Ya ahí más no está Dios, se rasga. Que partió, dicen, dos el muro que separaba a Dios y el mundo. Eso es la misa. Este es el acontecimiento de la Eucaristía. Esta es su grandeza. La redención se hace presente porque el amor crucificado se hace presente. La lanza del soldado romano penetró en lo hondo del corazón de Dios. Cristo ha rasgado el cielo en la hora de la cruz y siempre lo vuelve a rasgar en la hora de la Santa Eucaristía. Magnífico. Así, recapitulando, la Eucaristía es signo de esa presencia del Señor. También de la presencia de su sacrificio redentor, en cuanto a memoria de su pasión.
que incruentamente se hace presente, ese sacrificio cruento se hace incruentamente presente, y también es signo de comunión, la Eucaristía con Dios y comunión entre nosotros. Y donde está la Eucaristía, allí está Jesucristo, está Dios. Bien. Los gestos de adoración. Todo el ser adora a Dios. Nosotros somos una unidad, ¿no? Un compuesto. Cuerpo, alma, si quieren cuerpo, alma y espíritu. Pero somos un compuesto, es decir, si adoramos en espíritu, también adoramos con el cuerpo. Y eso se tiene que manifestar con un gesto corporal de reverencia. Yo no solo adoro en mi corazón, sino de reverencia, de profundo respeto, que refleja el santo temor de Dios ante la gloria de Dios, que está oculta a los sentidos, pero que está presente a la fe. Los gestos cuentan, y mucho. Y yo no puedo recibir en comunión a mi Señor como si fuera una cosa, sin ningún gesto que confiese la presencia de Dios, sin ningún gesto de adoración. Por eso, ante la presencia del Señor en la Eucaristía, sea esta en la consagración o en la exposición, o bien oculta en el sagrario, debemos arrodillarnos. Si hubiese un impedimento físico para hacerlo, bueno, inclinar el tronco, la cabeza. Pues esa presencia del pan, del vino consagrados, reclaman la adoración. Y esta presencia del Señor es única, como decía, porque es localizable, es real, es verdadera, es, agregamos, sustancial, ¿no? La esencia misma de Dios está ahí. Y nuestra fe y nuestro amor se manifiestan interiormente en adoración. Adoración consciente, ungida, con el corazón lleno de agradecimiento, de reverencia, de profundo respeto por el santo temor de Dios. Exteriormente, además, una cosa importante, exteriormente la vestimenta, la postura física, deben ser fiel reflejo de ese sentimiento de santo temor de Dios. Por eso vuelvo a decir, arrodillarse y demás. Pero también por eso, digo, no se concilia estar vestido indecorosamente. Escotes en las mujeres, shorts en los hombres, en las mujeres también. A veces parece que van a la playa, eso es, no puede ser. O estar sentados displicentemente ahí, o cruzados de piernas, cuando se está ante el Santísimo Sacramento. Arrodillarse es el modo de expresar mi sujeción, mi reconocimiento de estar ante Dios. Incluso postrarse, prosternarse, como hacen los polacos. Los frutos de la adoración son muchísimos, muchos. El primero es que uno comienza a entrar en intimidad con Dios, es decir, empieza a gozar de la amistad de Dios. Porque el cristianismo ante todo es una experiencia transformante con el resucitado, es el encuentro con Cristo. Cristiano es uno que se encontró con Cristo, se encuentra con Cristo. Y para ningún adorador Jesús es un extraño. Cada adoración es un encuentro. También es fruto de la adoración que se vive intensamente, más profundamente, la Santa Misa. Dentro del acto celebrativo, litúrgico, hay momentos, es decir, dentro de la misa, hay momentos de adoración específicos. Porque, insisto, la misa es un culto de adoración. Pero además hay momentos en los cuales hay que arrodillarse o estar arrodillados. Momento de la consagración, el momento de la elevación y también el momento de la comunión. La comunión es un encuentro personal con Dios. Yo estoy recibiendo a mi Señor, a mi Salvador, a mi Creador. Y tengo que recibirlo con actitud adorante. Y la adoración, eso dentro de la misa. Ahora, fuera de la misa, cuando se expone el Santísimo en adoración, eso que hace, intensifica, profundiza lo que yo viví en la misa. La adoración prolonga ese encuentro que yo tuve con el Señor y también lo prepara, ¿no? Lo puede anteceder, la adoración antes de la misa. Y
¿qué se recibe? Tanto. Pero hay una cosa que siempre se recibe, la paz de Cristo. La paz que reina en las capillas de oración, sobre todo de oración perpetua, bueno, pero en todas. Pero es casi tangible, casi se puede tocar la paz que hay en las capillas de oración perpetua. Eso lo dicen las personas que están lejos. Y la alegría perdida, la esperanza, el amor, la protección, se encuentran, se viven también por la adoración. Adorar al Señor es causa de profunda sanación espiritual y de conversión, y a veces también de sanación. Sanación, a mí me ha pasado, sanación física. Estar mal, estar con mucha fiebre, ir y me puse ahí 2 horas y se acabó. Eso ocurre, tenemos que tener fe. Y eso lo aprendí de una amiga, que tenía COVID y tenía una fiebre que volaba. Y se fue a la capilla. Y se quedó ahí más de un par de horas y cuando salió estaba fenómeno. Los que adoran dan testimonio de fe, de amor, por el simple hecho de adorar. Pero también dan testimonio de las maravillas que Dios hace en ellos. Y así contribuyen que otros se acerquen. Muchos han encontrado respuestas a sus problemas, a sus preguntas. Y muchos han logrado finalmente perdonar, que es lo más difícil a veces, ¿no? A través de estar ahí, de llegar a perdonar, pero bueno, incluso esa gracia del perdón la tuvo una señora del norte de Argentina, María se llama, de la provincia de Tucumán, que le habían matado 2 hijos. Y fue a la capilla, estaba desolada, la llevó otra señora de adoración perpetua y salió con alegría y con deseos de perdonar. Por eso, otros han sido iluminados, o también discernir la vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada o a la vida familiar. Y muchos también son los testimonios de personas que nunca habían pasado el umbral de una iglesia, lejos, y que han sentido llamados, tocados. El Señor las atrajo y encontraron la paz, como decía, que para ellos era totalmente desconocida. Una cosa importante es el silencio. Aunque hagan a veces adoración, que la hay, claro, comunitaria, con meditaciones, con cantos, tengan siempre espacio de silencio. Porque es ahí donde habla y donde uno puede interiorizar lo que está viviendo. Porque es Dios que en su presencia le habla a nuestro silencio. Así que hay que tener espacio de silencio. Y después lo otro, lo mejor es tener adoración silenciosa, no tenerle miedo al silencio. La adoración de alabanzas, por ejemplo los movimientos carismáticos, es una adoración exclamativa, que se suele exaltar a Jesús, sobre todo en su humanidad, Jesús que libera, el Jesús que está pasando, el Jesús que sana, el Jesús que salva. Y la adoración silenciosa es contemplativa y se adora a la divinidad del Señor. Bueno, por lo tanto digo, no está mal la otra, pero tengamos el silencio. A Dios hay que alabarlo, claro, y se puede alabar en el silencio también, en adoración personal, en una forma espontánea de alabar, de agradecer a Dios. No somos agradecidos, no sabemos agradecer. Para eso tenemos que recordar, que no es lo mismo que rememorar. Recordar es pasar por el corazón de nuevo, todos los beneficios que Dios nos hace. Cada día, constantemente, la vida, todo. También interceder, eso no hay que decirlo, ¿no? Porque todos vamos ahí a pedir, pedimos por nosotros, por los demás. Cada vez hay más para pedir, ¿no? Pero hay algo importante para hacer, reparar, adorar en reparación por la apostasía que reina en todas partes y en la iglesia, por todas las blasfemias, los sacrilegios, las indiferencias, las herejías que se cometen. Y la reparación siempre va junto a la intercesión. Es decir, la santidad de Dios exige reparación, pero la misericordia de Dios también exige intercesión, interceder por aquellos que, en fin, la intercesión es importante, no solo reparación, sino intercesión, por aquellos que cometen tropelías, digamos.
Y para terminar, algunos consejos espirituales. Bueno, tendrán seguramente libros, opúsculos cuando van a adorar, pero úsenlo con discreción. No hagan de una sala de lectura ese momento de oración. A veces ayuda, y como ayuda está bien, pero después tener ahí, quedarse en contemplación, meditando, o si no viene nada, bueno, nada. Yo estoy ahí, basta que yo esté ahí, que Él está ahí, lo que basta es que Él está ahí. Yo estoy expuesto, pero yo estoy expuesto, no solo Él está expuesto. Es dejarse estar, dejarse abrazar. Hay que saber abandonarse, dejarse abarcar por su amor. El gran santo de la adoración perpetua ha sido San Pedro Julián Aymar, y decía que la adoración tiene como fin la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento, y que estando Él vivo, quiere que le hablemos. Ahí está. Dice, pero Dios lo sabe todo, no importa. Él quiere que le hablemos, que le contemos, que le digamos lo que estamos sufriendo, que no lo dejemos para nosotros. Y Él ha de hablarnos seguramente no con palabras sonoras, pero sí de un modo misterioso. El coloquio entre el alma y el Señor es una verdadera meditación eucarística. Y el santo también decía, dichosa el alma que sabe encontrar a Jesús en la Eucaristía, y en la Eucaristía a todas las cosas. Y aconsejaba la sencillez, la confianza, el amor que nos lleven a la adoración. La confianza es el abandono de inquietudes, de pensamientos, de temores y hasta de las propias seguridades. Pues debemos acercarnos sencillamente, entablar el diálogo con palabras simples y con amor. A veces uno busca cosas, no, sé espontáneo, como sos. No de otro modo, no querer aparentar lo que uno no es. Y además aconsejaba ir a la hora de adoración como una hora del paraíso, es decir, como si fueras al cielo, a un banquete divino. Y esa hora tiene que ser deseada, saludada con felicidad. Hay que anhelar al amado, estar con Él también, como digo, ir tal cual somos. Dice nuestro buen maestro, decía San Pedro Julián Aymar, prefiere la pobreza de nuestros corazones a los más sublimes pensamientos y afecciones que pertenecen a otro. Es decir, vamos con lo nuestro y no con palabras prestadas. No querer llegarse a nuestro Señor con la propia miseria o con la pobreza humillada es muy a menudo el fruto sutil del orgullo o de la impaciencia. Y sin embargo es esto lo que el Señor prefiere. Después, termino con esto, hay momentos a veces de aridez, una sequedad tremenda. No importa, lo importante es la perseverancia. Esos son momentos de combate. No hay que angustiarse, no hay que preocuparse, por eso no hay que pensar, bueno, como a mí no se me ocurre nada, yo estoy árido y seco, yo no voy. No, de ninguna manera. No le disgustás porque vas así. Ustedes alegran a su maestro, decía San Pedro Julián Aymar, que los contempla. Él espera nuestro homenaje de la perseverancia hasta el último minuto del tiempo que debemos consagrarle. Bueno, aquí voy a terminar. Se puede hablar muchísimo más de esto. Nunca es suficiente nada. Y simplemente exhortarlos a adorar y aumentar el tiempo de adoración. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.